Hormuz no va a estar cerrado para siempre, ¿no? En algún momento, de una manera u otra, este estrecho va a volver a abrirse. Puede que haya un acuerdo, puede que haya una operación, puede que simplemente tanto los iraníes como los yanquis se acaben cansando de estrangularlo, pero abrirse se tendrá que abrir. Y eso debería ser un pensamiento reconfortante, pero no me tranquiliza en absoluto. Porque lo que está demostrando esta guerra de Irán y Estados Unidos no es que Hormuz sea un problema. Lo que ha demostrado es que el mundo tiene 4 o 5 puntos en el mapa donde si alguien le pone la mano encima, el planeta entero empieza a sudar la gota gorda. Y ahora que todos hemos visto lo fácil que es hacer sudar al planeta con una rendija de 55 kilómetros en el Golfo Pérsico, la pregunta ya no es cuándo vuelve a abrirse Hormuz. La pregunta es ¿cuál es el siguiente? La respuesta para mí es bastante clara, y China y los yanquis ya la conocen. De hecho, hasta los portugueses de hace 5 siglos la conocían, y esta respuesta es el estrecho de Malaca. Y por eso hoy vamos a hablar de este estrecho, de por qué Malaca importa tanto, qué pasa por ahí, por qué China tiene motivos para obsesionarse con él y de la importancia de Indonesia, Malasia y Singapur en todo esto. Pero antes ya sabéis, compartida, suscribida, me gusteada, comentada y dicho eso vamos al lío. El estrecho de Malaca es ese corredor de agua que separa la península malaya de la isla de Sumatra. Tiene unos 900 kilómetros de largo, pero en su punto más estrecho, el canal de Phillips mide aproximadamente 2,7 kilómetros de ancho. Y por ahí pasa, según el año, entre el 25 y el 30% de todo el comercio marítimo mundial. Contenedores, petróleo, gas licuado, materias primas, todo lo que va de Asia a Europa y de Europa a Asia usando la ruta del Índico pasa por Malaca. No hay alternativa comparable. Esto hay que leerlo otra vez. Una de cada 4 cosas que se mueven por el mar en el mundo tiene que pasar por esta rendija de 2,7 kilómetros. Un embudo en toda regla. Y luego hay un detalle que lo hace aún más interesante. Al oeste de este estrecho está el Océano Índico, o sea, Europa, Oriente Medio, África, y al este está el Mar de China Meridional, es decir, la salida de China al mundo por el mar. Esto significa que la única otra manera que tiene China para conectar con Europa, Oriente Medio y África sería atravesando el Pacífico y luego el Atlántico, con Panamá controlando la única alternativa viable para ir de un océano al otro sin tener que rodear el continente americano. O sea que China está literalmente encajonada. Para salir al mundo por el oeste tiene que pasar por Malaca y para salir al mundo por el este tienen a los yanquis. Maravillosa jugada. Hay una frase que se le atribuye al expresidente chino Hu Jintao hace ya casi 2 décadas. Se refirió al dilema de Malaca como uno de los mayores riesgos estratégicos para China. Y el problema es este. El crecimiento económico de China depende de importar energía y materias primas y de exportar manufacturas. La que dice algo muy extraño es Miss Daisy. O sea, necesita que todas sus vías de comercio sean seguras y que su apertura esté garantizada. El grueso de ese intercambio con Europa, con Oriente Medio, con el sur de Asia, con África, pasa por Malaca y China no controla del todo Malaca. No controla las costas, no controla la gestión del tráfico, ni controla quién puede pasar y quién no. El estrecho es parte de las aguas de Singapur, de Malasia y de Indonesia. Y si esas aguas se cerrasen, por lo que sea, China tendría un problema muy serio. La razón ya la sabéis, China necesita importar energía y materias primas para alimentar su maquinaria industrial y luego necesita poder exportar lo que esa maquinaria industrial produce. Es su manera de ganar dinero. Malaca es su puerta al oeste, pero además al este, como ya hemos dicho, tiene a los yanquis. La Marina americana lleva décadas controlando el Pacífico. Eso significa que si el mundo se rompe en dos, China puede ver sus líneas de suministros cortadas en ambas direcciones. Es la pesadilla geopolítica de cualquier gran potencia, estar en mitad de todo, pero no controlar nada de lo que te rodea. Por eso China lleva años buscando alternativas. Hablamos del CEPEC, que es el corredor económico que China está montando con Pakistán para conectarse a través de este país con el mar Arábigo, mediante oleoductos, líneas de tren, carreteras y toda la logística que le permite evitar el estrecho de Malaca en el peor de los escenarios. Dicho esto, hay que aclarar que al proyecto le queda tiempo para terminar, por no hablar de la inestabilidad en el sur de Pakistán con los baluchis, algo que a China le complica la jugada. Por eso China diversifica y tiene montado otro mismo proyecto en Myanmar para acceder al Océano Índico. Aquí sí que tienen oleoductos y gasoductos que funcionan bastante bien, que salen desde este puerto, cuyo nombre no me atrevo a pronunciar, hasta Yunnan, y esto le permite que parte de ese petróleo y gas pueda acabar en China sin depender de Malaca. Es más, aún tenéis una tercera alternativa que está currándose el gigante asiático con su proyecto de la Ruta de la Seda. Este proyecto fue propuesto en 2013 y además de una ruta marítima que sí que pasa por Malaca, vemos que está trabajándose la ruta terrestre. Todo esto solo os lo cuento para que entendáis los problemas y soluciones que China está viendo con este estrecho del que hablamos. Pero nosotros vamos a meternos con los implicados. En este cuello de botella tenéis que conocer a los 3 principales actores, que son Singapur, Malasia e Indonesia. Estos 3 países juegan un equilibrio muy delicado entre ellos mismos, entre China y Estados Unidos. Y este equilibrio se juega así. Tengo acuerdos de defensa con los yanquis, que más o menos les permite tener presencia militar en la zona, pero al mismo tiempo mi economía depende enormemente de China. Así que por el momento consigo evitar que los chinos me asimilen, ya que uso la presencia de los estadounidenses como palanca. El ministro de Defensa
de Indonesia declaró que su país está comprometido con su política de no alineación tanto con China como con Estados Unidos. Pero veamos brevemente a cada uno. Tenemos a Singapur, que es lo que pasa cuando un país no tiene territorio, no tiene recursos y no tiene nada excepto una posición perfecta y talento para aprovecharla. Singapur es una ciudad-estado de 700 kilómetros cuadrados en la punta de la península malaya. Tiene menos superficie que Mallorca y sin embargo es uno de los 5 puertos más grandes del mundo, uno de los centros financieros más importantes de Asia y una pieza completamente indispensable en el sistema que hace funcionar este estrecho de Malaca. Hay países que son muy grandes porque tienen mucho territorio, mucho armamento o mucho ejército. Y luego está Singapur, que es pequeño, pero se puso justo donde pasa el dinero y decidió que con eso le bastaba. Este país tiene una relación muy asentada con Estados Unidos, una relación que se inicia con el memorando de 1990 y que se ha renovado en 2019. Y esto no es un papelito sin más, permite a los yanquis tener acceso militar a las instalaciones navales y aéreas de Singapur. Ahora bien, Singapur no es el dueño del estrecho, eso hay que dejarlo claro. El control del paso se comparte entre 3 países, Malasia al norte, Indonesia al sur y Singapur en el extremo oriental. Pero Singapur es sin duda la bisagra, el punto de tránsito de repostaje, de logística y de finanzas. Es el centro nervioso que hace que todo esto fluya. Pero bueno, os dejo decidir a vosotros si no os parece más relevante incluso Indonesia, porque no es una islita sin más, es un archipiélago gigantesco que ocupa casi todo el sistema marítimo que rodea este estrecho. Vamos, que no solo mira a Malaca en concreto, sino a todos los pasos alternativos. Eso le da un peso enorme cada vez que se habla de seguridad, de vigilancia y de tráfico. Es una de las llaves más importantes de esta puerta al oeste de China. Y por eso los yanquis han reforzado muchísimo su relación con Indonesia, para tener más peso en sus decisiones. Ramiro va a Venecia y lo atropella un coche. Ramiro no. Desde 2023 vienen afianzando su alianza, pero es que ahora, este abril de 2026, anunciaron una asociación de cooperación de defensa. De hecho, Washington dice que Indonesia es su mayor socio de compromiso militar en la zona. Al mismo tiempo, los indonesios saben que tienen que hilar fino. China tiene un peso económico brutal en Indonesia, con inversiones muy fuertes y compromisos multimillonarios en sectores estratégicos e industriales del país, por lo que aquí no pueden casarse del todo con ninguno de los dos. Visto esto, uno mira a las revueltas de Irán de antes de la guerra y dice, qué curioso lo de aquellas protestas de la generación Z, esas que vimos en 2025 en Indonesia, en las que se quemaron varios edificios del gobierno, ¿no os parece? Pero bueno, solo os digo eso para que le deis una vuelta, porque nosotros pasamos a Malasia, que muchas veces se mencionan menos de lo que merece, y sin embargo en Malaca pesa una barbaridad en todo esto, precisamente porque está pegada al estrecho y forma parte del pasillo. Tiene, al igual que los demás, una posición de equilibrio muy particular. Está aliado con los yanquis en temas de seguridad, pero de una forma un poco más prudente y menos alineada que Singapur, precisamente porque hace muchísimo negocio con China. Pero bueno, lo histórico de todo este asunto ya os lo sabéis si habéis visto el vídeo de Portugal, porque la historia no se repite, pero rima. Y si ahora estas dos potencias mantienen un pulso por influir en Malaca, es porque habrán visto la historia que hay detrás del control del estrecho. Hace 5 siglos, cuando Europa miraba a América, los portugueses miraron a Asia. Abrieron esta ruta que rodea África y conectaron con Asia estableciendo puertos y fortalezas que controlaban los principales pasos. No conquistaron grandes territorios, sino que controlaron puntos críticos para cobrar peajes a las grandes riquezas que iban y venían de Asia a Europa y viceversa. Puntos entre los que Ormuz y Malaca os tienen que sonar especialmente. 1511, de mano de Alfonso de Albuquerque, los portugueses tomaron Malaca y durante casi un siglo controlaron el paso más importante de Asia. No invadieron el continente ni construyeron un imperio territorial, simplemente se pusieron en la puerta y dijeron, si quieres pasar, pagas. Como podéis ver, algo que no cambia en absoluto es que el mundo no se pelea por territorios, se pelea por las puertas de paso. Y Malaca es una de las puertas más importantes del planeta. Así que el tablero completo es este. Ormuz volverá a abrirse antes o después, pero lo que no debe desaparecer es la sensación de que no es sino uno de los contados puntos de estrangulamiento por los que las dos principales potencias del mundo se pueden tocar las narices los unos a los otros y en el proceso a todos nosotros. Porque el siguiente en la lista podría ser Malaca. China lo sabe y lleva años intentando construir rutas alternativas para no depender del corredor. Los yanquis lo saben y por eso mantienen presencia naval en el Pacífico y llevan años reforzando alianzas con Australia o Japón, entre otros. Los países del sudeste asiático lo saben y están jugando un equilibrio muy delicado entre relacionarse con China, de la que dependen económicamente, y no quedar a su merced estratégicamente. Y en el fondo, si rascas lo suficiente, aparece siempre la misma idea. El problema del mundo moderno no es que falten rutas. El problema es que las rutas que de verdad importan pasan por muy pocos sitios y cuando una potencia mira el mapa, no ve mares, ve puertas, ve peajes y ve puntos donde pueden apretar al rival sin invadir medio planeta. Los portugueses lo entendieron antes que nadie y el siglo XXI se está convirtiendo de alguna manera en una versión mucho más cara y mucho más peligrosa del mismo juego. Pero bueno, yo te cuento esto sin tener mucha idea del asunto, así que trata tú de ilustrarnos ahora en comentarios. ¿Crees que China conseguirá reducir su dependencia de Malaca antes de que alguien cierre la llave? ¿Ves a los yanquis usando esa presión contra Pekín? ¿O nadie se atreve a cerrar Malaca porque lo que haría sería volar la economía mundial? Que bueno, eso también lo decían de Ormuz. Te leo, suscríbete si no lo has hecho ya
ya y considera pillar la membresía, que ayuda mucho al canal. Especial agradecimiento al Juan por su super thanks. Echa un ojo a los vídeos para mantenerte en el debate y nos vemos en la próxima. Hasta luego.